Buenas noches, hermanos. Vamos a dar principio a nuestro culto de oración en esta noche. El tema central es respuesta a oraciones que aumentaron tu fe. El texto clave: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4:19b-20. Oración de invocación. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora por las bendiciones, Señor, que tú nos has dado durante esta semana, Señor. Te pedimos que tú seas con cada uno de nosotros. Y, Señor, te pedimos también por las personas que van a tomar parte en este orden de culto. Pedimos que tú seas con cada una de ellas. Ayúdanos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuamos con el himno número 67, El mundo es de mi Dios. Continuamos, hermanos, con una lectura bíblica que se encuentra en el libro de Hechos, en el capítulo 4. Hechos 4, y vamos a leer de los versículos 1 al 12. Hechos 4, del 1 al 12. La lectura lleva por título Pedro y Juan ante el concilio. Dice la palabra de Dios: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñase al pueblo y anunciase en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro,
lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Vamos a continuar con un periodo de 3 oraciones. El primer motivo es por la directiva y miembros de la sociedad femenil de la iglesia. La segunda es por nuestros hermanos ancianos de edad, para que el Señor les dé fortaleza, los conforte. El tercer motivo es por la H Junta de Diáconos y sus familias. Yo voy a realizar estas 3 oraciones. Oremos. Amoroso Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias en estas horas de la noche, Señor, por cada una de tus bendiciones, por cada favor que muestras hacia nosotros, Señor. Y en estas horas, Señor, venimos a poner estos motivos delante de ti, Señor, primeramente a pedirte, Señor, por cada una de las hermanas que conforman la sociedad femenil de nuestra iglesia, Padre. Tú conoces a cada una de ellas, a las hermanas que están al frente en la directiva, Señor, y también a las hermanas que apoyan, Señor, en cada una de las actividades, en cada una de las reuniones que hacen, Padre. Sabemos que para algunas ha sido muy difícil, Señor, acoplarse a la forma de comunicarnos en estos tiempos, Padre, pero te damos las gracias, Señor, porque tú, de alguna u otra manera, Señor, tú das los medios para que se puedan llevar a cabo estas reuniones. Te pedimos por estas hermanas, Señor, por sus vidas, por sus familias, Señor, y también por la salud de cada una de ellas, Señor, que tú seas su fortaleza, Señor, y que ellas puedan seguir trabajando en tu obra, Señor, sabiendo que la recompensa, Señor, está en ti, Padre. Te pedimos que tú seas con ellas, Señor, y que tú las sigas bendiciendo, y que, Señor, sigas dando estos medios para que ellas puedan seguir reuniéndose, Padre. Te damos gracias también y te ponemos en tus manos, Padre, a nuestros hermanos adultos mayores, Padre. Sabemos que en estos momentos, Señor, y en estos tiempos, muchos de ellos están enfermos, están decaídos, Señor, por temas de pandemia, Señor, por temas de enfermedad, por temas familiares, Señor, pero tú conoces a cada uno de tus hijos, Señor, y los conoces a ellos. Te pedimos, Señor, que tú seas su fortaleza también, Padre, que ellos puedan poner su mirada en ti, Señor, y que aún en medio de las noticias tristes, aún en medio de lo que conlleva estar encerrados, Señor, que ellos puedan, Señor, seguir regocijándose en ti, Padre, que ellos puedan pedir tu dirección y pueda seguir aumentando esa fe, Padre. Ayúdalos también, Señor, en ese aspecto de salud, a los que están enfermos, Señor, a los que están decaídos por su edad, Señor, avanzada, que tú seas con ellos, Señor, que tú seas un médico por excelencia, Señor, y que ellos puedan estar bajo tus alas, Señor, de protección todo el tiempo. Te damos gracias también, Señor, y ponemos en tus manos a los hermanos que conforman la H Junta de Diáconos de nuestra iglesia, Padre. Te agradecemos, Señor, por su vida, por las familias, Señor, de ellos. Tú sabes la gran labor que están haciendo en estos momentos, Padre. Tú sabes que el trabajo no se termina, mas sin embargo, Señor, tú los has fortalecido, los has ayudado en cada actividad que ellos tienen que realizar, en cada trabajo que ellos tienen que hacer en tu iglesia, Señor, y fuera de ella. Te damos gracias, Señor, porque tú has bendecido, Señor, sabemos y confiamos que tú has bendecido a sus hogares, Señor, les has dado el alimento, el abrigo, Señor, y también el trabajo, Padre. Te los ponemos en tus manos, Señor, si alguno tiene alguna necesidad, Señor, de salud, alguna necesidad económica o alguna necesidad de empleo, Padre, que tú seas proveedor, Padre. Te ponemos todos estos motivos en tus manos, dándote las gracias, Señor, y pidiendo, Señor, ante nada que se haga tu voluntad. Te damos gracias y pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos
Vamos a continuar con el himno número 151, Todas las promesas. Con el pasaje para meditar que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 4, versículos del 13 al 31. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulguen más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra,
mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Continuamos con la reflexión que lleva por título: Prediquemos con valor aunque haya amenazas. Buenas noches, hermanos. Vamos a reflexionar hoy sobre el pasaje que se encuentra en Hechos, en su capítulo 4, del versículo 13 al 31, y ya pues lo hemos leído con anterioridad. El tema de la reflexión de esta noche es: prediquemos con valor aunque haya amenazas. Vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Dios. Oremos. Señor, gracias te damos, Padre, en esta noche porque nos permites, Padre, poder estar, Dios mío, en comunión contigo por medio de la oración. Y ahora, Padre, en estos momentos pedimos, Dios mío, que abras nuestras mentes, abras nuestros corazones, Padre, que podamos nosotros entender, comprender tu palabra, Padre. Ayúdanos a meditarla, que tu Espíritu Santo, Dios mío, nos guíe, nos ilumine, Padre, y que tu siervo, Padre, el que te invoca, tenga palabras, Dios mío, para que tu pueblo pueda escuchar el mensaje que tienes en esta reflexión, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, y como pues mencioné hace rato, el tema de hoy, la reflexión, se basa en el capítulo 4 de Hechos, y ahí nos encontramos en una situación, ¿no? En esta ocasión habían aprendido a dos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. En este caso fueron Pedro y Juan. ¿Y por qué los habían aprendido, no? Si leemos el capítulo anterior, en el versículo 3, el capítulo 3, ahí podemos ver cómo ellos, por gracia de Dios, pudieron sanar a un cojo, ¿sí? Este cojo, la palabra de Dios nos dice que tenía más de 40 años, de hecho, de nacimiento tenía esa discapacidad. Entonces, Pedro y Juan iban al templo de la Hermosa, se dirían hacia allá, y pasando por la puerta, pues estaba esta persona, este cojo estaba sentado y estaba suplicando, estaba pidiendo limosna, ¿sí? Entonces Pedro y Juan, pues al verlo, ¿sí? Pues Pedro se acerca a él y le dice: ¿sabes qué? Pues no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y en ese momento, pues Pedro ayuda al cojo, lo ayuda a levantarse, y la palabra de Dios nos dice que sucede el milagro, ¿no? Se afirman los pies de este cojo, y en ese momento empieza a saltar, entra con ellos al templo y empieza a saltar de alegría, dándole la gloria a Dios, ¿sí? Y obviamente todas las personas que vivían alrededor, las personas que pasaban por ahí, y conocían que esta persona, pues desde nacimiento era cojo, ¿no? Y todos quedaron impactados al ver esta escena, todos quedaron impactados, y Pedro niega, ¿sí? Totalmente de que por él haya sido esa sanación, ¿no? Sino que él, en lugar de ello, pues glorifica a Dios, le das lugar a Cristo, ¿no? Si leemos en el capítulo 3, del versículos 13 al 16, dice de la siguiente manera: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él
ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Sí? Pedro, ahí estaba lleno del Espíritu Santo. Él deseaba que todos ellos entendieran que el milagro había sido obra del Espíritu Santo, había sido obra por el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Es nuestro Señor Jesucristo, aquel Mesías que ellos mismos habían crucificado. Pero este evento, este milagro, ¿sí? Había un cierto grupo de gente, de personas que no estaban de acuerdo en que se predicase que había sido precisamente por ese Cristo, ¿no? Por Jesús, que aquel milagro había sido por Jesús. Ellos estaban en contra de que estos dos personajes, Pedro y Juan, anduvieran diciendo eso, ¿no? Entonces ahí prácticamente podemos decir que ahí empieza la primera persecución de la iglesia primitiva, ¿no? Ahí se le cuestiona a estos dos discípulos en qué potestad, con qué potestad o en nombre de quién habían hecho ese milagro, ¿sí? Y la respuesta de Pedro fue muy certera, ¿sí? Lo podemos leer en el versículo 8 del capítulo 4. Vean cómo responde Pedro. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notoria a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces aquí es tan certera esta respuesta de Pedro, ¿sí? Que ellos no pudieron decir nada en contra de ellos, ¿sí? Estaban viendo ahí al que había sido sanado, estaba ahí con ellos, ¿sí? Y no podían decir lo contrario. Los apóstoles miraban, ¿sí? Cómo aquellas almas de estas personas, ¿sí? Prácticamente iban a perecer, ¿sí? Y saben que no podían huir, ¿sí? De esa ruina eterna, ¿sí? Sino que podían ser salvos por medio de Jesucristo, ¿sí? Por eso ellos presentan prácticamente este evangelio. Estas palabras de Pedro es prácticamente el evangelio, ¿sí? Es el Cristo crucificado en el cual hay salvación siempre y cuando nosotros nos arrepintamos. Y Pedro precisamente hace eso, les dice a todos aquellos que estaban escuchando que se arrepientan, ¿sí? Entonces, después de haber ellos dicho esto, pues les dijeron a los discípulos: ¿saben qué? Pues vamos nosotros a conferenciar, saben, hace un momento vamos a dar un veredicto, ¿no? Y entre ellos, pues se pusieron de acuerdo, ¿no? Pues no podían hacer nada en contra de ellos, no había nada de qué acusarles, no había nada en contra de qué para castigarles. Entonces ellos dijeron, ellos mismos, entre ellos mismos se pusieron de acuerdo y dijeron: no, pues vamos a soltarlos, pero vamos a decirles que no digan nada, que prácticamente les prohibieron, ¿sí?, que enseñaran en el nombre de Jesús, ¿sí? Pero, hermanos, valientemente estos dos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, valientemente ellos responden que no, ¿sí? Que más bien piensen ellos, ¿sí?, aquellas personas, que piensen ellos si es justo obedecerlos primero a ellos que a Dios, porque no podían dejar de decir lo que habían visto y oído, ¿sí? Y como era de suponerse, al no encontrarse ninguna falta para castigarlos, pues los soltaron. Pero también cuando los sueltan, la palabra de Dios nos enseña también que pues los amenazaron, les dijeron de que ya no sigan predicando ese evangelio, ¿no? Y aquí viene la parte
hermanos, después de todo esto, aquí viene la parte más importante, ¿sí? Que tanto ustedes como yo debemos de hacer, ¿sí? Ante las diversas circunstancias en que nos encontremos, ¿sí? Aquí, cuando Pedro y Juan salen del templo, se reúnen con la iglesia, ¿sí? Con aquellos que con la iglesia primitiva, sucede algo, ¿sí? La iglesia de aquel entonces empieza inmediatamente a invocar el nombre de nuestro Dios. Ellos oraron a Dios y ellos pidieron ayuda espiritual. Si leemos en Hechos 14, perdón, Hechos 4, del 23 al 31, dice de la siguiente manera: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen su palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de nuestro Dios. Ellos, hermanos, no oraron para que ya no se siga predicando el evangelio. Ellos no oraron para que Dios les permita esconderse y que no los encuentren y que ahí se acabe todo, sino oraron a Dios para pedirle confianza y valor. Y eso, hermanos, es una enseñanza que el día de hoy nuestro Dios nos está enseñando, nos está mostrando, y que necesitamos nosotros escuchar y atender ese llamado y unirnos en oración para que el evangelio de Jesucristo se siga predicando, ¿sí? Vivimos en un país en el que lamentablemente pues han sucedido muchas cosas, en el que día a día pues se van alejando de Dios, ¿no? Aquella oración fue escuchada por Dios. En el versículo 31 es muy claro, dice: el lugar en que estaban congregados tembló, ¿sí? La respuesta de Dios fue llenarlos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En lugar de esconderse, ellos pidieron más valor, más fe, ¿sí? Y tal como lo dijo Pedro, ¿sí? Ese Dios es el mismo Dios de Abraham, es el mismo Dios de Isaac, es el mismo Dios de Jacob, y es el mismo Dios de nuestros padres. Nuestro Dios, hermanos, no cambia. La Biblia nos enseña en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén, hermanos. Si nos unimos en oración, hermanos, ese mismo Dios, el que no cambia, el que siempre ha sido, el que es, el que no tiene ni principio ni fin, ese mismo Dios nos va a escuchar, hermanos. Y en el nombre del Señor Jesucristo va a responder de acuerdo a su voluntad. Por lo tanto, hermanos, oremos para que Dios permita que sigamos predicando su evangelio a pesar de las circunstancias, a pesar de que te critiquen, a pesar de que te lo prohíban, ¿sí? Seamos nosotros esos dos discípulos que confiadamente se acercaron a Dios, confiadamente predicaban su evangelio, y que en lugar de esconderse, en lugar de temer, ¿sí? Que les dijeron de que no lo sigan haciendo, ellos valientemente respondieron de que no, que ellos iban a seguir predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Lamentablemente en nuestro país se escuchan muchas leyes que atentan contra los principios bíblicos, aquellos principios que Dios ha establecido, ¿sí? Por gracia de Dios, pues no se nos prohíbe predicar,
por gracia de Dios, no se nos prohíbe reunirnos en un lugar para adorar su nombre, ¿sí? Aunque hay lugares, hermanos, en donde sí la iglesia es perseguida, pero Dios, hermanos, siempre ha cuidado de su iglesia y no va a permitir que su evangelio se deje de predicar. Hermanos, no desmayemos, hermanos. Oremos por la iglesia de Cristo. Que nuestro deseo, hermanos, sea siempre agradar a Dios. Que nuestro deseo siempre sea llevar su evangelio, a pesar de que nos amenacen o que nos intimiden, ¿sí? Necesitamos siempre obedecer primero a Dios, antes que a los hombres. Dios les bendiga, hermanos, y que esta reflexión se quede guardada en nuestros corazones y que podamos nosotros acercarnos a Dios, pedirle esa confianza, pedirle más fe, pedirle más valor y que su evangelio se siga predicando en todos los lugares y con todas las personas. Dios bendiga su palabra. Sigamos con el himno número 266, la nueva proclamar. Por el segundo periodo de oraciones. El primer motivo, orar por aquellos hermanos que por la pandemia perdieron su empleo y aún no han conseguido otro. El segundo motivo, para que cada hogar reine la cordialidad y la armonía. El tercer motivo, por nuestros hermanos enfermos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos, Señor, a aquellas personas que por la pandemia perdieron su empleo y aún no han conseguido otro.
Señor, que tú seas con ellos, que pronto, Señor, ellos puedan conseguir un empleo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre, en ese mismo nombre te estamos dando las gracias, Señor, por cada hogar que conforma nuestra iglesia, Señor, y te los ponemos en tus manos en esta hora, Señor, pidiéndote, Señor, que en cada hogar pueda haber amabilidad, Señor, pueda haber cordialidad, pueda haber respeto, Señor, para que podamos convivir, Señor, como familia, Señor, en armonía. Sabemos que estos tiempos son difíciles, Señor, tiempos que quizás no estábamos muy acostumbrados a estar tanto tiempo juntos, pero te pedimos, Señor, que podamos sobrellevar cada una de las cosas, Señor, poniendo todo de nuestra parte, Señor, pidiendo tu dirección para cada actividad, Señor, y para también poder relacionarnos bien entre nosotros, Señor, entre cada hogar cristiano, Padre, que siempre pueda haber ese respeto hacia las personas mayores, Señor, hacia los pequeños también, Padre, y también, Señor, hacia los padres, los hijos, y hacia cada persona, Señor, que conforma alguna familia o algún hogar. Te pedimos, Señor, que tú seas el centro de cada hogar, Señor, que podamos buscarte, podamos buscar esa dirección, Señor, para que podamos convivir, Señor, en armonía, Padre. Te pedimos todo esto y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos por los enfermos, por los niños, por los adultos mayores, por las personas que están hospitalizadas. Te pido que tú las cuides, las bendigas y derrames bendiciones sobre ellas y les devuelvas la sanidad que ellos necesitan. También que estés con ellos en todo momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuamos con las ofrendas, entonando el himno número 447, Mi ofrenda doy. Padre, en nombre de Jesús, te damos gracias por las ofrendas. Bendícelas, conságralas, que sean bien para tu obra. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuamos con el momento de testimonio. Buenas noches, tengan todos ustedes, mis hermanos. Es un placer y es un gozo el poder saludarles. Y también agradezco la invitación que me hicieron para poder comentarles o hablarles un poco de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y es que Dios me ha bendecido grandemente. El poder estar el día de hoy frente a ustedes ha sido por su gracia, porque todo lo que he vivido, todo lo que ha pasado en mi vida, la verdad que no hay manera de cómo agradecerle a Dios por su favor. Y es que desde niña, o más bien, agradezco mucho a Dios la bendición de poderme permitir el haber nacido en una familia muy especial. Sé que cada uno de ustedes y de nosotros, pues sabemos que el estar en una familia, tener papá, mamá, hermanos, si así Dios permitió, es una bendición. Pero yo agradezco a Dios en particular porque el tener a un padre y a una madre, ejemplos para mí como familia pastoral, ha sido una bendición porque he aprendido mucho a través de todos estos años, y porque el hecho de permanecer a esta familia ha sido de gran bendición a mi vida, porque lo que hasta ahora soy, sé que es por Dios, por su gracia, pero también sé que Dios ha utilizado a mis padres y a mis hermanos para aprender acerca de su palabra y poder
saber de su gracia en mi vida, y sé que por medio de todo este proceso y caminar con ellos, he aprendido mucho acerca de Dios, acerca de su amor, de su palabra, y lo que yo sé o lo que yo tengo conocimiento de la palabra de Dios ha sido por ellos, porque desde niños hemos sido inculcados por mis padres por medio de su palabra en caminar de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Y pues, como mencioné, pues ha sido una bendición el permanecer o estar en una familia pastoral, porque permite ver diferentes pruebas en la vida de cada uno de nosotros. En mi vida, que he visto muchas bendiciones, porque no es fácil desde que yo nací hasta la edad de, digamos, 15 años, 16 años. No estuvimos en una casa estable, estuvimos en casas pastorales, o a veces pues un hermano nos permitía estar en su casa. Entonces el estar digamos, de iglesia en iglesia durante todo ese tiempo, pues es una etapa, es muy difícil, porque son cambios que vienen a tu vida de gente que vas conociendo. Esa es una ventaja, porque pues conoces lugares, conoces gente, haces amistades y te vas relacionando. Esa es una parte, pero la otra también es cuando te cambias de lugar y dejas de ver a esas personas o amistades que tú pues lograste obtener. Y esa separación es algo pues triste, y pues es un proceso en el cual uno va pues pasando. Entonces durante todo ese tiempo pues no nos habíamos establecido aquí en la ciudad. Habíamos estado así, digamos, en lugares de aquí mismo del estado de Campeche, pero en los pueblos en donde mandaban a mi papá para que él pueda pues pastorear. Entonces pues es lo que tengo en mi mente, ¿no? El recordar pues los viajes de cambiarnos de casa y transportar nuestras cosas, o lo poco que podíamos tener. Pues sí, como niños, pues sí, es un poco, a veces dices, no, pues son niños, no se dan cuenta, pero sí son cosas que a veces la mente de uno como niño pues graba en estos cambios. Pero es una bendición también, porque como mencioné, el conocer a gente nueva permite que uno pues vaya extendiendo más digamos, su núcleo social, y también el ir adaptándose. Es una bendición el ir adaptándose en los lugares donde Dios pues ponía a mi papá. Entonces pues ese es lo que yo tengo grabado en mi mente, esos cambios. La verdad que ha sido muy muy bonito. Y también en la otra parte que comenté, también son procesos y etapas un poco difíciles, pero pues no es algo que con la ayuda de Dios y la ayuda del amor en familia podamos ir pues pasando por esas pruebas, y ahora sí que con las fuerzas de nuestro Señor Jesucristo. Pues ya en la edad de lo que fue ya a partir de los 16 años, ya nos pudimos establecer aquí en Campeche, porque ya venía la etapa de ya estudiar pues lo que es la universidad, la prepa, digamos, ¿no? Entonces pues ya como en esa edad pues ya teníamos que, bueno, mi hermano y yo teníamos que ya fijarnos al estudiar aquí. Ya no fue que nos establecimos aquí en Campeche, y pues mi papá pues sí seguía yendo a las otras iglesias donde a él lo enviaban, pero ya nosotros al menos nos quedábamos aquí en la ciudad por los estudios, que era ahora sí que más fijo, porque ya íbamos a pasar a la carrera. Entonces tendríamos que estar más estables acá. Entonces fue una etapa en la cual hubo una separación entre lo que es mis
mis papás y nosotros, porque a veces mi mamá pues ella lo acompañaba. Si estaba en algún poblado, pues ella iba, ¿no? Y se mantenía pues unos días con él, unos días con nosotros y en esos tiempos, pero sí había esa separación, digamos, de familia, pues no, de mis hermanos, no continuó sus estudios aquí en la ciudad, sino fuera de la ciudad, y pues nomás nos quedamos mi hermano y el menor, mi hermano el menor y yo, que estábamos aquí. Entonces a veces nosotros dos nos permanecíamos aquí en la casa solos, digamos, y pues cuando a mi mamá le tocaba ir con mi padre, acompañarlo, pues estábamos aquí en la ciudad nosotros, y pues entre nosotros nos manteníamos, digamos, los dos cuidándonos y todo. Pues mi mamá hubiera querido estar ahora sí en ambas partes, pero también sabe su labor, sabe su deber del estar al lado de mi padre en el servicio del Señor, y tenía también que poder dividir su tiempo. También es otra etapa en la cual uno pues también pues va viendo que hay que adaptarse y saber que todo este proceso pues es para el servicio del Señor. Y también pues como nosotros como hijos que nos quedábamos aquí, pues teníamos que ver, ahora sí que cuidarnos, la comida y todo lo demás, pues era responsabilidad de nosotros, en especial mía, porque pues era la más grande. Entonces ahí pues venía una adaptación como familia. Y ya cuando ya en los últimos años, digamos, ya más avanzados, digamos, ya le correspondía estar a mi papá aquí en las iglesias de aquí del estado de Campeche, que fue la iglesia del Divino Maestro y la iglesia del Príncipe de Paz, que ya se mantuvo más aquí en la ciudad junto con nosotros. Ya es que podíamos estar todos reunidos, a excepción del mayor, que es el que se mantenía fuera de la ciudad en todo este tiempo. Pues, ¿qué les puedo decir? El estar en una familia pastoral, en cambios de iglesia en iglesia, de lugar en lugar, de pueblo en pueblo, pues se aprende mucho, porque pues te tienes que ir adaptando con nuevos lugares, nuevas iglesias, nuevas personas. Y pues las iglesias son diferentes, porque es como cuando vas a un pueblo, sus culturas son diferentes, su forma de tratar es diferente, pero no implica que sea malo, ¿no? Sino simplemente es diferente la forma en la cual trabajan, en la forma en la que ellos se conviven. Entonces es a través de ello, pues no es que uno se acomode a ellos, sino más bien tienes que saber cómo adaptarte a lo que es el trabajo de la iglesia, ¿no? Entonces pues tú vienes de una iglesia diferente, sus formas de trabajar, su forma de convivir, a veces las alabanzas o las canciones que tienen ahí, pues es diferente. Entonces vas aprendiendo diferentes formas de trato, y entonces eso me ha ayudado mucho, porque no es fácil el tratar a diferentes personas. Y hasta ahora, gracias a Dios, pues Él me ha ayudado por medio de todo este trayecto, el poder tener un trato hacia las demás personas. No digo que sea perfecta, porque no soy perfecta. Tengo muchas, digamos, errores que cometo, pero a través de ello voy pidiéndole a Dios que me ayude a través del trato, a través de lo que es el amor hacia los demás, en la paciencia y todo. Pues Él ha sabido moldearme de esta manera, y eso lo agradezco mucho, porque siempre que había que tener que cambiarnos de iglesia era para mí algo triste, porque pues ya me había yo adaptado, o ya había yo tenido pues acostumbrado a estar en ese ambiente con esos hermanos y todo, y el cambiarte pues sí en ese momento es un poco triste, como cualquier cambio que hay en nuestras vidas. Pero
sabemos que como familia pues como familia pastoral pues es algo que uno tiene que pasar. Entonces sí fue algo gratificante el que haber pasado por eso. Es gratificante porque sabes que te vas moldeando y Dios te va enseñando a que cada cosa que pasa en tu vida es por un propósito. Y aunque pues ahora como familia pastoral no podemos estar todos juntos en una iglesia como quisiéramos, porque pues mis padres están trabajando en lo que Dios así lo ha permitido a ellos ser como pareja pastoral que tiene a su cargo esas responsabilidades. Y pues el pasar por todo este proceso nos permite crecer. Y sé que pues uno de mis hermanos están en otra iglesia porque pues ahí conocieron a su esposa o ahí a sus nuevas parejas. Y pues yo estoy en otra iglesia en la cual pues Dios me ha permitido el tener a mi compañero de vida, que gracias a Dios pues me ha apoyado mucho. Y sé que Él me ha permitido tener a esta persona a mi lado porque fue mucho el orar, porque el tener en tu corazón el deseo de servir a Dios ha sido lo importante para mí. Entonces en mis oraciones era que yo tuviera ese apoyo, esa ayuda, esa persona que pueda Él acompañarme y estar al lado y darme esas palabras de aliento para seguir adelante, el estar delante de la iglesia, el tener una responsabilidad como parte del ministerio de alabanza. También no es fácil porque todo ministerio de la iglesia, cualquiera que sea, son responsabilidades muy importantes, pero también hay cosas que también pasamos por pruebas en la cual Dios tiene que poder ayudarnos el seguir adelante, no dejar que las debilidades nos hagan flaquear, sino que nos permitan seguir adelante en el servicio. Entonces, pues el tener a alguien que esté orando por ti, que esté apoyándote y que esté dispuesto a estar contigo en este servicio, pues es muy importante. Y eso le agradezco mucho a Dios porque pues él me permitió tener a mi esposo en mi vida, y estamos muy agradecidos porque es un privilegio el habernos conocido y poder pues estar como familia sirviendo a nuestro Señor. Y es una bendición el poder servir a mi Dios por medio del canto, de las alabanzas, que eso también pues desde niña me ha gustado mucho. Desde niña que yo recuerde, siempre me ha gustado. El primer instrumento que aprendí desde los 4, 5 años fue el pandero, y de ahí pues participar con los muchachos en las alabanzas desde pequeña en las iglesias, pues ha sido gratificante. He aprendido todo este proceso de ir creciendo también como de edad, digamos, de estatura, pero también creciendo espiritualmente. Sé que todavía me falta, sé que no puedo decir que ya lo he logrado, sino al contrario, siento que cada día más uno va reflexionando y va viendo que necesita más de Dios, que necesita más de la dirección de Dios, y que por medio de Él podemos seguir perfeccionándonos como sus hijos al servicio de Dios. Y por eso yo estoy muy bendecida porque Él ha estado conmigo desde toda mi vida, desde que tengo uso de memoria. Sé que me falta mucho, si es así, Dios así lo permite, no sé, tal vez.
pero estamos en manos del Señor, que Él sea el que pues siga guiando mi vida para su servicio, que ese es el propósito, el cual Él me ha permitido poner en mi corazón, el estar siempre alabando a mi Señor, sirviendo en lo que Él así, Él me ha permitido estar, y el poder tener también, agradezco mucho a Dios por tener a una mamá que me ha enseñado mucho acerca del amor. Ella ha sido mi ejemplo como mamá para mí, pero también como esposa, porque al verla a ella como esposa de mi papá, pues eso es lo que me está ayudando mucho ahora en la etapa que estoy viviendo. Y también agradezco mucho a Dios por la vida de mi padre, que aparte de padre ha sido pastor, como pastor de la familia. Desde chicos él siempre hacía sus devocionales, desde chicos él nos ponía textos, aprender textos, y antes de dormir era que nos sentábamos así en sus pies o en nuestras sillitas y recitábamos los textos. Desde chicos nos enseñó a los textos pequeñitos y así fuimos aprendiendo ya textos más grandes, y los devocionales, pues él siempre cumplió con esa labor con nosotros. Él siempre permitió el estar en familia, siempre que así lo pudo su tiempo, porque el ejemplo que Él nos ha dado es que primero es el Señor, y también primero es la familia, que primero el ejemplo es que si tú no gobiernas bien la familia, ¿cómo vas a gobernar fuera? Entonces Él también se concentró mucho en lo que es su familia, y ese es el ejemplo que hasta hoy pues nos sigue dando, que seamos esa luz, primero en nuestro hogar, y después poder ser luz fuera de nuestro hogar, delante de su iglesia. Y agradezco por su vida, porque Él ha sido quien me ha dado pues esa enseñanza de su palabra, me ha guiado, y hasta ahora pues porque me ha dado la dicha de tener todavía a mis padres, he recibido su enseñanza y siguen hablando y hablándome del Señor, y siempre, a pesar de que ya he tomado otras riendas en mi vida, ya hay una separación en cuestión de que ya tengo otra familia, pero no dejo de recibir sus consejos, no dejo de recibir lo que es sus oraciones, sus enseñanzas de la palabra, y siempre sé que ahí van a estar ellos para seguirme dando sus consejos, sus oraciones, y dándome esas fuerzas para seguir pues en la encomienda que Dios así me permita en futuras, ahora sí que días, ellos van a estar conmigo, el apoyándome en eso. Pues no es, digamos, para ya no hacer más largo, porque puedo seguir, pero sé que el tiempo es corto, así que por el momento es lo que yo quería compartirles, que ustedes, yo sé que algunos conocen parte de lo que es mi vida, otros no, pero pues he contado un poco de lo mucho, pues sí, en resumido cuentas, porque la verdad, pues se me pongo a contar desde que yo era niña, en todos los lugares donde he estado, pues sí, sería más tiempo, pero el momento es corto, entonces pues, en grandes rasgos es lo que Dios ha permitido en mi vida. Y la verdad que a veces digo, a veces como ser humano, ¿no? Llega en la mente, nos dice la mente que a veces nos quiere traicionar, ¿no? Pues es que yo no he recibido, o quiero esto, quiero lo otro, o necesito esto, o Señor, porque a mí me toca esto y porque a ellos no, y todo eso. Pero cuando me siento a reflexionar y digo, y recuerdo lo que he vivido, digo, pues la verdad son
son grandes, es grande su misericordia en mi vida, que ha hecho bastantes cosas desde que era niña, desde que era adolescente, desde que estuve ya en la etapa de la carrera. Dios ha sido fiel conmigo y Dios ha sido bueno, y entonces grandemente Él siempre ha estado mostrando su grandeza en mi vida, y le agradezco mucho a Dios por todo su amor hacia mí. Y pues con esto les agradezco mucho el tiempo que me permitieron dar este pequeño testimonio, digamos, y pues que si en algo puede ser de ayuda o grandemente en la fe de cada uno de nosotros, pues que sea para su gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por el momento me despido de ustedes, deseándoles que Dios fortalezca sus vidas, que nos acerquemos cada día a Dios por medio de las oraciones, por medio de su lectura de su palabra, y que siempre tengamos en cuenta de que a veces lo mínimo, lo insignificante para nosotros es lo más grande que hemos recibido de Él, y que no hagamos de menos el poder estar hoy vivos en todo este tiempo, en todo lo que ha pasado en todo lo que ha pasado en este mundo, por medio de esta pandemia, que reconozcamos que si estamos vivos es por su amor y por su gracia, y que reconozcamos siempre que Él, todo lo que hace tiene un propósito. Así que reciban un fuerte abrazo, y que Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta noche. Entonemos el himno número 245, Dad a Dios inmortal alabanza. Hermanos, vamos a terminar este culto de oración. Vamos a tener la oración final. No sin antes, pues, darle las gracias a Dios por la oportunidad de permitir que nuestra familia participara en este culto, y también agradeciéndoles a ustedes por sus oraciones hacia nuestra familia, para pedir por nuestra salud en general, y en especial por la salud de mi esposo y por la salud de mi hijo Matías. Les agradecemos mucho. Vamos a orar.
Padre Santo que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por este momento que tú nos has dado, Señor, la oportunidad de participar, Señor, como hijos tuyos, al dirigir este hermoso orden de culto, Padre, que es dirigido, Señor, para tener esa comunión contigo. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos bendices grandemente cada instante. Te pedimos, Señor, que tú te quedes con nosotros, Señor, y con cada uno de mis hermanos. Que tú, Señor, sigas proveyendo, Señor, de salud, de trabajo, Señor, de bienestar a cada familia de la iglesia, Señor, y también a las personas que en algún otro lado, Señor, nos están viendo. Te damos muchas gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que todo lo que hayamos hecho sea de acuerdo a tu voluntad, y lo que no haya sido a tu voluntad, Señor, te pedimos que tú no lo tomes en cuenta. Te agradecemos todos tus favores, Señor, y nos quedamos en tus poderosas manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.